¿Sabías que Colombia guarda un secreto que cambió el destino del mundo? Detrás de sus montañas y selvas no solo se escondía la leyenda del Dorado, sino también las claves de un pueblo que aprendió a levantarse una y otra vez. La historia de Colombia no es solo batallas y conquistas, es un viaje lleno de misterios, de oro que atrajo imperios, de sangre que derramó luchas y de sueños que aún hoy siguen vivos. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás aquí te hará ver a Colombia con otros ojos. Antes de comenzar este viaje por la increíble historia de Colombia, asegúrate de suscribirte al canal. Así, no te perderás ninguna de las historias que revelan los secretos más profundos de los países. 1. El origen ancestral. Mucho antes de que existiera un país llamado Colombia, estas tierras ya estaban llenas de vida, sabiduría y misterio. Imagina un territorio cubierto por selvas infinitas, montañas que parecían tocar el cielo y ríos que brillaban como espejos bajo el sol. Allí habitaban pueblos que no necesitaban de reinos europeos para demostrar su grandeza. Los muiscas, por ejemplo, tenían un conocimiento del cosmos tan avanzado que sabían leer las estrellas para organizar sus cosechas y rituales. Ellos crearon calendarios más precisos que muchos que usaban en Europa en ese mismo tiempo. En el Caribe, los taironas levantaron ciudades de piedra escondidas en la Sierra Nevada de Santa Marta, como la famosa Ciudad Perdida, que permaneció oculta durante siglos bajo la selva, como si la misma naturaleza quisiera guardar un secreto para el futuro. Y en el eje cafetero, los quimbayas eran maestros del oro. Su orfebrería era tan perfecta que todavía hoy los arqueólogos no entienden cómo lograban diseños tan detallados sin las herramientas modernas. Aquí está un secreto que pocos saben. En el Museo del Oro de Bogotá se conserva el poporo quimbaya, una pieza de oro macizo que no solo era un objeto ritual, sino también un símbolo de poder y espiritualidad. Esta obra, hecha hace más de 1000 años, es tan perfecta que algunos expertos dicen que refleja un conocimiento técnico que incluso supera el de muchas civilizaciones contemporáneas. Estos pueblos no eran simples aldeas, eran sociedades organizadas con comercio, leyes y creencias profundas en el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Cada montaña era sagrada, cada río tenía un espíritu, cada árbol guardaba una historia. Ese respeto por la tierra fue lo que les permitió prosperar durante siglos sin destruir su entorno. Y es justamente de esa visión del mundo, de esa relación íntima con la naturaleza y lo divino, de donde nacería la leyenda que cambiaría todo y que se convertiría en el gran imán para conquistadores y aventureros. El mito del Dorado. 2. El mito del Dorado. De aquellos pueblos ancestrales, especialmente de los muiscas, nació una de las leyendas más poderosas de la historia, el Dorado. No se trataba de una ciudad hecha de oro, como muchos imaginaron, sino de un ritual sagrado que escondía un simbolismo profundo. El nuevo cacique muisca debía cubrir su cuerpo con polvo dorado hasta brillar como el sol. Luego, subido en una balsa de madera, se adentraba en la laguna de Guatavita, donde ofrecía oro, esmeraldas y piedras preciosas a los dioses, arrojándolas al agua como ofrenda de agradecimiento. Imagina esa escena. La neblina cubriendo la laguna, tambores resonando, sacerdotes entonando cantos, y en el centro un hombre resplandeciente de oro que se lanza al agua brillante. No era riqueza material lo que buscaban, sino un acto espiritual, un pacto entre el hombre y lo divino. Pero los conquistadores españoles, al escuchar la historia, solo vieron el oro y olvidaron el significado. Aquí está uno de los grandes secretos. En el fondo de la laguna de Guatavita realmente se han encontrado piezas de oro y joyas. Durante siglos, se intentaron múltiples expediciones para drenar la laguna y apoderarse de los tesoros. En el siglo XVI,
Un español llamado Lázaro Fonte incluso intentó cortar el borde de la laguna para vaciarla, pero el esfuerzo fue tan desastroso que casi destruye el lugar sagrado sin lograr sacar más que unos pocos objetos. El oro, como si la misma tierra lo protegiera, nunca reveló todos sus misterios. Este mito fue tan poderoso que impulsó exploraciones no solo en Colombia, sino en todo el continente. Se pensaba que el dorado podía estar en Venezuela, en Guyana o en Perú. Era como un imán que arrastraba expediciones enteras, llenas de ambición y tragedia. Y aunque nunca se encontró la supuesta ciudad dorada, la leyenda cumplió su papel. Convirtió a Colombia en el corazón de una búsqueda que cambió para siempre el destino del continente. Pero la obsesión por este mito no se quedó solo en rumores. Fue precisamente esta fiebre por el oro lo que abrió la puerta a la llegada masiva de los españoles, que transformarían de raíz la vida de los pueblos originarios. Lo que comenzó como una leyenda espiritual pronto se convirtió en la excusa perfecta para justificar la conquista. 3. La llegada de los españoles. Después de que la leyenda del Dorado encendiera la imaginación de toda Europa, las costas de lo que hoy es Colombia comenzaron a llenarse de velas blancas y hombres armados. En 1499, Rodrigo de Bastidas y Alonso de Ojeda, acompañados por el navegante Juan de la Cosa, desembarcaron en las playas del Caribe. Traían consigo no solo armas y caballos, que parecían bestias míticas para los indígenas, sino también la cruz y la ambición desmedida por el oro. Imagina el choque. Pueblos que vivían en equilibrio con la naturaleza, de pronto se enfrentaron a hombres que hablaban un idioma extraño, vestidos con armaduras brillantes y que exigían obediencia en nombre de un rey lejano que jamás habían visto. Fue un encuentro que parecía del otro mundo. Los indígenas ofrecían alimento y hospitalidad, pero pronto comprendieron que los recién llegados no buscaban amistad, sino poder. Aquí hay un detalle que muchos desconocen. Uno de los primeros lugares donde los españoles dejaron huella fue en la península de La Guajira. Allí, al descubrir la resistencia feroz de los guayú, se dieron cuenta de que conquistar estas tierras no sería fácil. A diferencia de otros pueblos que fueron sometidos rápidamente, los guayú resistieron durante siglos y hasta hoy conservan su identidad y autonomía. Con el tiempo, los españoles fundaron ciudades estratégicas. Santa Marta en 1525, la primera ciudad establecida en tierra firme, y poco después, Cartagena de Indias, que se convertiría en una de las joyas más codiciadas del Caribe. Estas fundaciones no fueron pacíficas, estuvieron marcadas por batallas, enfermedades y esclavitud. El oro y las esmeraldas que tanto deseaban los conquistadores comenzaron a salir de estas tierras rumbo a Europa, mientras los pueblos originarios sufrían la explotación y la imposición de una nueva religión. Sin embargo, no todo fue conquista brutal. La mezcla entre culturas comenzó desde el primer momento. Palabras indígenas se incorporaron al español. Alimentos como el maíz, la yuca y el cacao cruzaron océanos y lentamente empezó a nacer una nueva identidad, la Colombia mestiza. Pero la ambición no terminaba ahí. Una vez aseguradas las costas, los españoles miraron hacia adentro, hacia las montañas y valles, donde aún se rumoraba que el oro brillaba en lagunas sagradas. Y fue en ese punto donde Cartagena se transformó en el centro del comercio y también en el blanco de piratas, dando paso al próximo capítulo de esta historia. Si esta parte de la historia te está sorprendiendo, haz clic en me gusta y suscríbete ahora mismo para seguir descubriendo más secretos de Colombia. 4. Cartagena y los tesoros del Caribe.
Tras consolidar sus primeras ciudades en la costa, los españoles comprendieron que habían encontrado en el Caribe colombiano no solo un punto estratégico, sino también la puerta de entrada a las riquezas del continente. Y en ese escenario nació una de las ciudades más fascinantes y enigmáticas de América, Cartagena de Indias, fundada en 1533 por Pedro de Heredia. Cartagena no tardó en convertirse en el corazón del comercio colonial. Desde allí partían barcos cargados de oro, plata, esmeraldas y productos de estas tierras hacia España. Era como un cofre gigantesco donde se almacenaban los tesoros que el mundo entero codiciaba. Pero tanta riqueza atrajo inevitablemente a otro tipo de visitantes, piratas y corsarios. Imagina por un momento esas escenas. El mar iluminado por la luna, galeones españoles cargados de tesoros, intentando zarpar, mientras desde el horizonte aparecían naves comandadas por piratas como Francis Drake, quien en 1586 atacó la ciudad y se llevó un botín enorme después de incendiar y saquear. Cartagena ardía, pero no se rendía. Aquí está un secreto que pocos conocen. Para proteger esta joya del imperio se construyó un sistema defensivo que todavía hoy asombra al mundo. Las murallas de Cartagena y el castillo de San Felipe de Barajas no eran simples fortificaciones, eran una obra maestra de ingeniería militar. Se dice que el castillo era tan inexpugnable que incluso el temido almirante francés, Barón de Pointís, lo consideró un reto casi imposible de superar. Los túneles subterráneos permitían a los soldados moverse sin ser vistos, creando una red secreta que convertía la ciudad en una fortaleza viviente. Pero Cartagena también guarda historias oscuras. Aquí se estableció uno de los principales puertos de entrada de esclavos africanos en América. Miles de hombres y mujeres fueron arrancados de sus tierras y traídos a la fuerza, mezclando su dolor y su cultura con las raíces colombianas. Gracias a ellos, Colombia recibió ritmos, sabores y tradiciones que hoy son parte inseparable de su identidad. Sin embargo, Cartagena no era solo guerra y comercio, también fue un lugar donde se gestaron ideas de libertad. En sus calles empedradas comenzaron a circular rumores y sueños de independencia. Fue en este mismo puerto donde muchos comprendieron que la opresión del imperio tenía un límite y que algún día llegaría el momento de romper las cadenas. Y así, mientras Cartagena se fortalecía como un símbolo de poder español en América, también se convertía en un escenario de resistencia y esperanza, preparando el terreno para las luchas que vendrían en todo el territorio colombiano. 5. La resistencia y la semilla de libertad. Mientras Cartagena se levantaba como la joya del imperio español, no todo el territorio colombiano permanecía en silencio. En distintas regiones empezaron a brotar voces de inconformidad, pequeñas chispas que con el tiempo encenderían el fuego de la independencia. La resistencia no nació de un solo acto heroico, sino de muchos hombres y mujeres que, cansados de la opresión, se negaron a aceptar las cadenas. Uno de los primeros símbolos de esa lucha fueron los palenques, comunidades formadas por esclavos africanos que lograban escapar de sus amos. En lo profundo de las selvas y montañas construyeron pueblos libres, protegidos por la naturaleza, donde podían vivir según sus propias costumbres. El más famoso fue el Palenque de San Basilio, cerca de Cartagena, que se convirtió en el primer pueblo libre de América. Allí se hablaba una lengua propia, mezcla de español y africano, y se cultivaba una cultura que hoy todavía vive como prueba de resistencia. Aquí está un secreto que muchos desconocen. En 1713, la corona española, incapaz de derrotarlos tras años de enfrentamientos, se vio obligada a reconocer oficialmente la libertad de San Basilio, algo inédito en todo el continente. Fue como admitir que el deseo de libertad podía vencer incluso al poder de un imperio. Pero no solo los esclavos luchaban.
Los pueblos indígenas también se levantaron en diferentes momentos contra los abusos de los encomenderos y las cargas de impuestos. Y dentro de las ciudades coloniales comenzaron a aparecer voces criollas, hijos de españoles nacidos en América, que se preguntaban por qué debían someterse a las decisiones de un rey que ni siquiera conocían. La resistencia no siempre fue abierta. Muchas veces se escondía en gestos cotidianos. Un campesino que ocultaba parte de su cosecha para no entregarla toda en impuestos. Una mujer que transmitía en susurros historias de héroes rebeldes. Un sacerdote que alentaba discretamente a sus feligreses a pensar en libertad. Todo esto iba formando una semilla silenciosa pero poderosa. Y es importante entender que estas semillas crecían en paralelo con los acontecimientos en el mundo. Las ideas de la Ilustración en Europa, las noticias de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa llegaban a América y encendían aún más la imaginación de quienes soñaban con un futuro distinto. Así, mientras las murallas de Cartagena se erguían contra los cañones piratas, en los corazones de los colombianos empezaba a levantarse una muralla más fuerte, la convicción de que algún día serían libres. Esa convicción pronto dejaría de ser un susurro para convertirse en un grito que cambiaría la historia del continente, el grito de independencia. 6. El grito de independencia. Las semillas de libertad que nacieron en los palenques, en los pueblos indígenas y en las ideas criollas, finalmente se convirtieron en un rugido que estremeció todo el territorio. Ese rugido se conoce como el Grito de Independencia y ocurrió el 20 de julio de 1810 en Santa Fe, hoy Bogotá. La chispa fue aparentemente pequeña. Un pleito alrededor de un florero en la tienda de José González Llorente. Los criollos pidieron prestado un florero para adornar una cena con un funcionario español, y el comerciante se negó con desprecio. Lo que parecía una simple discusión se convirtió en el símbolo perfecto del hartazgo contra el dominio colonial. Ese día, las calles se llenaron de gritos, de discursos valientes y de la convicción de que había llegado la hora de romper con el imperio. Pero aquí está un secreto que muchos no saben. El famoso florero de Llorente fue más bien un pretexto planeado. Los líderes criollos ya tenían todo preparado para provocar una revuelta ese día. El florero solo fue la chispa que encendió la pólvora. Es decir, la independencia no fue un accidente, sino un movimiento cuidadosamente pensado. El 20 de julio no se logró la independencia definitiva, pero sí se encendió una llama que nunca más se apagaría. Se formaron juntas de gobierno que buscaban autonomía, y aunque al inicio hubo divisiones entre los mismos criollos, unos querían reformas moderadas, otros libertad absoluta. Lo cierto es que ya no había vuelta atrás. Las noticias del grito se extendieron rápidamente a otras ciudades, y con ellas nació una red de rebeliones que poco a poco debilitaban el control español. Mientras tanto, el pueblo común, cansado de los abusos y las cargas, comenzó a unirse a esta causa que ya no pertenecía solo a los criollos, sino a todos los que soñaban con justicia y dignidad. Lo que siguió fueron años de guerras, sacrificios y derrotas dolorosas, pero también de victorias memorables. Y en medio de esa lucha surgió una figura que marcaría no solo a Colombia, sino a toda América. Simón Bolívar, el libertador, quien con su visión y liderazgo llevaría ese grito a convertirse en una realidad. El eco del florero de Llorente no se detuvo en Santa Fe. Se transformó en cañones en las batallas, en discursos apasionados, en pueblos enteros dispuestos a morir por libertad. Y esa llama culminaría en una jornada decisiva que cambiaría para siempre el destino de Colombia, la Batalla de Boyacá en 1819. 7. El sueño de la Gran Colombia.
Después de que el grito de independencia encendiera la llama y tras la victoria en la batalla de Boyacá en 1819, el camino hacia la libertad parecía asegurado. Pero Simón Bolívar no se conformaba con liberar un solo país. En su mente había un proyecto mucho más ambicioso: crear una gran nación unida que reuniera a los pueblos recién liberados. Así nació la idea de la Gran Colombia. Este sueño reunía los territorios de lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá en una sola república. Bolívar lo veía como una muralla de libertad frente a cualquier intento de Europa de reconquistar América. Quería un continente fuerte, capaz de hablar con una sola voz, con un ejército unido y con un destino común. Imagina ese momento. Pueblos que habían sufrido siglos de dominio, ahora levantándose como una nueva potencia mundial en el siglo XIX. El sueño bolivariano era tan grande que hasta Estados Unidos y las potencias europeas observaban con cautela, preguntándose si aquella unión podía cambiar el equilibrio del poder global. Aquí está un secreto poco contado. La Gran Colombia no solo era un proyecto político, también era un símbolo emocional. Bolívar la veía como la realización de su juramento en el Monte Sacro, en Roma, cuando prometió no descansar hasta liberar a su tierra del yugo español. La Gran Colombia era, para él, la encarnación de esa promesa sagrada. Pero el sueño no tardó en encontrar obstáculos. Las diferencias regionales, los celos políticos y la distancia entre las provincias comenzaron a resquebrajar la unión. Mientras algunos defendían la visión centralista de Bolívar, otros pedían más autonomía para gobernarse. La tensión creció tanto que, a pesar de los triunfos militares, la Gran Colombia empezó a desmoronarse desde adentro. En 1830, apenas una década después de su nacimiento, la Gran Colombia se rompió en pedazos. Venezuela y Ecuador se separaron y Panamá lo haría más adelante. Bolívar, enfermo y decepcionado, pronunció su célebre frase: «He arado en el mar», reconociendo que su sueño había sido demasiado adelantado para su tiempo. Sin embargo, aunque la Gran Colombia desapareció como nación, dejó un legado que todavía hoy late en el corazón de América: la idea de que los pueblos latinoamericanos comparten una misma raíz y que, unidos, podrían alcanzar una fuerza imparable. Y es precisamente tras la caída de este sueño que Colombia entraría en un siglo turbulento, lleno de luchas internas que marcarían su destino. El siglo XIX, de guerras civiles y confrontaciones políticas. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Colombia más te impacta hasta ahora? Tu comentario ayudará a que más personas puedan conocer esta verdad. 8. El siglo XIX turbulento. La caída de la Gran Colombia dejó un vacío enorme. El sueño de unidad de Bolívar se había roto, y lo que quedó fue un país fragmentado, vulnerable y lleno de tensiones internas. Colombia, que en ese entonces se conocía como la Nueva Granada, entró en un siglo XIX marcado por una inestabilidad que parecía no tener fin. Las diferencias entre liberales y conservadores se convirtieron en el eje de la política y a la vez en la raíz de innumerables conflictos. Los liberales defendían la libertad de prensa, la separación entre Iglesia y Estado y la modernización de la economía. Los conservadores, en cambio, buscaban mantener los valores tradicionales, el poder de la Iglesia y una estructura más centralista. A simple vista, eran debates ideológicos, pero en la práctica terminaron bañando al país en sangre. Las guerras civiles se sucedían una tras otra, como si la paz fuera un sueño imposible. Cada región defendía sus propios intereses, y la fragilidad del Estado hacía que los conflictos locales se convirtieran rápidamente en batallas nacionales. Entre 1830 y finales del siglo XIX,
Colombia vivió más de 8 guerras civiles importantes, además de incontables levantamientos menores. Aquí hay un secreto que muchos desconocen. Esta inestabilidad no solo era política, también estaba ligada a la economía. Durante este periodo, el país dependía en gran medida de la exportación de tabaco y quina. Cuando los precios internacionales caían, la crisis se sentía en cada pueblo y en cada hogar, lo que aumentaba la inconformidad y alimentaba nuevas rebeliones. La vida del ciudadano común se convirtió en un vaivén de incertidumbre. Un año podía estar cultivando en paz y al siguiente viendo cómo su pueblo era arrasado por una facción armada. Era como si cada generación estuviera condenada a vivir al menos una guerra. Las ciudades crecían lentamente, pero la infraestructura era tan precaria que viajar entre regiones podía tomar semanas, lo que hacía aún más difícil la consolidación de un Estado fuerte. Esta fragmentación territorial se reflejaba también en la mentalidad. Mientras unas zonas miraban hacia el progreso, otras se aferraban a las costumbres del pasado. Y sin embargo, de medio de este caos también surgían avances. En 1851, por ejemplo, se abolió oficialmente la esclavitud en Colombia, un paso enorme hacia la justicia social, aunque la igualdad real tardaría mucho más en llegar. Ese mismo siglo vio nacer movimientos intelectuales, periódicos críticos y una élite política que, aunque dividida, intentaba darle rumbo al país. Pero la inestabilidad seguía creciendo como una tormenta, y hacia finales del siglo XIX estallaría uno de los conflictos más devastadores de la historia colombiana. La Guerra de los 1000 días, una herida que marcaría profundamente al país y lo dejaría debilitado en todos los aspectos. 9. La Guerra de los 1000 días. A finales del siglo XIX, toda esa inestabilidad entre liberales y conservadores llegó a su punto más crítico. Colombia entera parecía un volcán a punto de estallar, y en 1899 la erupción fue inevitable. Comenzó la Guerra de los 1000 días, uno de los conflictos más sangrientos y devastadores en la historia del país. Durante casi 3 años, entre 1899 y 1902, Colombia se desangró. Más de 100.000 personas murieron, un número inmenso para la población de la época. Lo más trágico es que la mayoría no eran soldados profesionales, sino campesinos, artesanos y jóvenes que fueron arrastrados a luchar en nombre de ideologías políticas que muchas veces ni siquiera comprendían del todo. Los liberales, que reclamaban reformas y mayor libertad, se levantaron contra el gobierno conservador. El país se dividió en múltiples frentes, en los llanos, en las montañas, en los pueblos más pequeños y hasta en la selva. Ningún rincón de la nación quedó al margen de la violencia. Era como si cada familia tuviera al menos un hijo, hermano o padre involucrado en la guerra. Un detalle que pocos conocen es que la Guerra de los 1000 días no fue solo una lucha política. También estuvo influenciada por la economía internacional. El precio del café, que se había convertido en la principal exportación del país, cayó en esos años, generando pobreza y hambre. Esta crisis económica fue combustible para que la rabia explotara en los campos y ciudades. Los combates eran brutales y prolongados. Sin recursos suficientes, muchos ejércitos improvisaban armas y hasta luchaban descalzos. Las enfermedades, como el paludismo y la fiebre amarilla, mataban a tantos hombres como las balas. Los relatos de la época hablan de pueblos enteros incendiados, cosechas arrasadas y familias desplazadas que lo perdían todo. Pero la herida más profunda fue política y territorial. El país terminó exhausto y debilitado, y en medio de ese caos, Estados Unidos aprovechó la oportunidad. En 1903 apoyó la separación de Panamá, que hasta entonces era parte de Colombia.
Muchos colombianos vieron esta pérdida no solo como una derrota diplomática, sino como la consecuencia directa del desangre que había dejado la Guerra de los 1000 días. Este conflicto dejó un sabor amargo en la memoria del país, la certeza de que la división interna podía ser más destructiva que cualquier enemigo extranjero, y también una lección dolorosa: sin unidad, Colombia no podría avanzar. De aquellas cenizas, sin embargo, surgió la necesidad de reconstruir una identidad, y un nuevo símbolo de esperanza comenzó a tomar fuerza: el café colombiano, que con el tiempo se convertiría en orgullo nacional y en el motor económico que devolvería al país cierta estabilidad en el siglo XX. 10. El siglo del café. Después de la devastación de la Guerra de los 1000 días, Colombia necesitaba levantarse de nuevo. El país estaba herido, había perdido a miles de hijos y hasta parte de su territorio con la separación de Panamá. Pero en medio de ese dolor, una semilla ya estaba creciendo silenciosamente en sus montañas: el café. El siglo XX comenzó con la transformación de Colombia en una potencia cafetera. Las laderas verdes de la cordillera de los Andes se llenaron de pequeños cultivos que pronto se convirtieron en el corazón de la economía nacional. Familias enteras dedicaban sus días a sembrar, recolectar y secar los granos, construyendo no solo un producto de exportación, sino también un símbolo de identidad. Imagina esas montañas cubiertas de cafetales, el aroma inconfundible que se extendía por los pueblos, y campesinos cargando costales en mulas mientras recorrían caminos empinados. El café no era solo un cultivo, era un modo de vida, un tejido social que unía a las comunidades. Aquí hay un secreto interesante. A diferencia de otros países donde los latifundios controlaban todo, en Colombia el café se desarrolló principalmente en pequeñas fincas familiares. Esto permitió que miles de campesinos se beneficiaran directamente, creando una clase media rural que le dio al país cierta estabilidad en medio de los problemas políticos. El café colombiano pronto cruzó fronteras. Su calidad, gracias al clima, a la altura y a la dedicación de los caficultores, se convirtió en referencia mundial. En los años 30 se creó la Federación Nacional de Cafeteros, que organizó la producción y promovió la marca del café colombiano como sinónimo de excelencia. Fue entonces cuando nació un personaje icónico: Juan Valdez, con su mula Conchita, quien representaba al caficultor colombiano en todo el planeta. El café no solo llenó las arcas del Estado, también dio origen a carreteras, ferrocarriles y puertos, impulsando la modernización del país. Universidades, bancos y hasta proyectos culturales se financiaron con los ingresos cafeteros. Durante décadas se decía que el café era el petróleo de Colombia, pero también había sombras. La dependencia excesiva de este producto hacía que la economía fuera vulnerable. Cuando los precios internacionales subían, Colombia vivía prosperidad. Cuando caían, el país entraba en crisis. Era una riqueza frágil, atada a los caprichos del mercado mundial. Aún así, el café no era solo economía, era cultura. Las tertulias en torno a una taza, los cantos de los recolectores en las madrugadas y la tradición de pasar de generación en generación el conocimiento del cultivo, crearon un sello único que todavía hoy distingue a Colombia. Tanto así que en 2011 la UNESCO declaró el paisaje cultural cafetero como Patrimonio de la Humanidad. Este siglo del café le dio a Colombia una nueva identidad internacional. Pero mientras los granos conquistaban mercados, en el interior se gestaban nuevas tensiones sociales y políticas, y esas tensiones terminarían explotando en uno de los capítulos más oscuros de su historia: la violencia del siglo XX. 11. La violencia del siglo XX. Mientras el café daba prestigio internacional y sostenía gran parte de la economía,
Dentro de Colombia se estaba gestando una tormenta. El país parecía vivir entre dos realidades. Por un lado, el aroma del café que llegaba a todas las mesas del mundo. Por el otro, una sociedad marcada por la desigualdad, las tensiones políticas y un pueblo cansado de promesas incumplidas. Esa tensión explotó en un periodo que la historia recuerda con un nombre simple, pero devastador: la violencia. El detonante fue el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, en Bogotá. Gaitán era visto como la esperanza de los más pobres, un político cercano al pueblo que hablaba de justicia social y de un país más igualitario. Su muerte fue como una chispa en un barril de pólvora. Ese mismo día estalló el Bogotazo, una revuelta masiva que incendió la capital y dejó la ciudad en ruinas. Fue el inicio de una era oscura. A partir de allí, liberales y conservadores se sumergieron en una guerra sin tregua. Pueblos enteros quedaron atrapados entre bandos rivales. Los campesinos eran obligados a tomar partido, y si no lo hacían, eran vistos como enemigos por ambos lados. Casas incendiadas, familias desplazadas y masacres se convirtieron en el pan de cada día en vastas regiones del país. Aquí hay un secreto poco contado. Durante este periodo, algunos jefes locales conocidos como chulavitas, milicias conservadoras, y las guerrillas liberales aplicaban castigos brutales contra la población, generando un ambiente de terror absoluto. Muchos campesinos huyeron a las ciudades, lo que provocó una migración interna que transformó la demografía colombiana. Se calcula que entre los años 1948 y 1958 murieron más de 200.000 personas en este conflicto. No fue una guerra contra un invasor extranjero, sino entre colombianos contra colombianos. Y esa es quizás la herida más dolorosa. La violencia venía desde dentro, como si el país se estuviera destruyendo a sí mismo. El gobierno intentó controlar la situación, alternando el poder entre liberales y conservadores, mediante un pacto conocido como el Frente Nacional, que buscaba estabilizar la política compartiendo la presidencia cada 4 años. Sin embargo, aunque redujo la violencia partidista, no resolvió las profundas desigualdades sociales ni las injusticias en el campo. Ese vacío fue aprovechado por nuevos actores, grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, que nacieron en los años 60 con la bandera de luchar contra la pobreza y la desigualdad. Al mismo tiempo, el Estado respondía con más fuerza militar, creando un ciclo interminable de enfrentamientos. Así, de la violencia política del siglo XX, nacería un nuevo enemigo que marcaría por décadas la imagen de Colombia en el mundo. La combinación de guerrillas y narcotráfico, que transformaría al país en un campo de batalla mucho más complejo. Verifica en este momento si ya estás suscrito. Si no lo estás, hazlo ahora mismo y activa la campanita para no perderte lo que viene. 12. El poder del narcotráfico. Si la violencia política ya había marcado profundamente al país, lo que vendría después sería aún más complejo. El auge del narcotráfico en las décadas de 1970, 80 y 90. Colombia pasó de ser conocida por su café a convertirse en el epicentro mundial del tráfico de drogas. Y este fenómeno no solo cambió la economía, sino también la vida cotidiana, la cultura y la imagen del país en el mundo. Todo comenzó con la marihuana en la costa norte, exportada en barcos hacia Estados Unidos. Pero pronto fue la cocaína la que dominó el mercado. Su alta rentabilidad atrajo a hombres ambiciosos que crearon verdaderos imperios ilegales. Así nacieron los temidos carteles de Medellín y Cali, que convirtieron el negocio en un fenómeno global. El más conocido de todos fue Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín. Escobar llegó a tener tanto poder que se decía que su fortuna lo colocaba entre los hombres más ricos del planeta. Controlaba rutas aéreas y marítimas,
Tenía ejércitos privados y usaba el lema plata o plomo para someter a policías, jueces y políticos. Su influencia llegó a tal punto que fue elegido como congresista en 1982. Aquí hay un secreto impactante. Escobar ofreció pagar toda la deuda externa de Colombia, miles de millones de dólares, a cambio de que el Estado no lo extraditara a Estados Unidos. Esa propuesta mostró la magnitud del poder que podía acumular un narcotraficante en un país debilitado por la corrupción y la desigualdad. Las consecuencias fueron devastadoras. Carros bomba, secuestros, asesinatos selectivos y atentados convirtieron a Colombia en un infierno durante los años 80 y 90. Medellín, que alguna vez fue conocida como la ciudad de la eterna primavera, se convirtió en la ciudad más peligrosa del mundo. El miedo se apoderó de la gente. Salir a la calle era arriesgar la vida. El cartel de Cali, rival del de Medellín, operaba con una estrategia diferente. Menos violencia visible y más infiltración silenciosa en las instituciones. Mientras Escobar prefería la confrontación abierta, los Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, preferían sobornos y redes de influencia. Era como una guerra de sombras donde cada cartel luchaba no solo contra el Estado, sino también entre ellos. Pero en medio de esa oscuridad, también surgieron gestos de resistencia. Periodistas valientes denunciaban los crímenes aún sabiendo que podían ser asesinados. Policías y jueces que no aceptaban sobornos se convirtieron en mártires de la justicia. Y finalmente, la presión conjunta del Estado colombiano, Estados Unidos y la sociedad logró derribar a los grandes carteles. Escobar fue abatido en 1993 y los líderes del cartel de Cali capturados poco después. Sin embargo, el narcotráfico no desapareció, mutó. Tras la caída de los grandes capos, aparecieron grupos más pequeños, las llamadas BACRIM, bandas criminales que siguieron alimentando el negocio. Además, la relación entre narcotráfico y grupos armados como las FARC y paramilitares hizo que la violencia se prolongara durante décadas. El narcotráfico dejó una marca imborrable, mostró el precio de la ambición desmedida, pero también la resiliencia de un pueblo que, aún en medio del miedo, nunca dejó de soñar con paz. Y fue precisamente esa esperanza la que abrió paso a un renacer cultural, donde Colombia comenzó a mostrarse al mundo no solo por sus sombras, sino por su música, literatura y talento. 13. El renacer cultural. Después de los años más oscuros marcados por la violencia y el narcotráfico, Colombia comenzó a mostrar al mundo otra cara, una que siempre había estado presente, pero que el ruido de las balas había ocultado, su cultura vibrante, su talento y su capacidad infinita de crear belleza en medio del dolor. Colombia es un país donde la música no es solo entretenimiento, es identidad. Ritmos como la cumbia, nacida en la costa caribe, de la mezcla entre indígenas, africanos y europeos, se convirtieron en símbolo nacional. El vallenato, con sus acordeones y letras cargadas de historias cotidianas, logró que un campesino pudiera contar sus penas o alegrías con la misma fuerza que un poeta. Y más tarde, géneros modernos como el reggaetón y el pop hicieron que artistas colombianos conquistaran escenarios internacionales. Aquí hay un secreto hermoso. El vallenato, que hoy se baila y canta en todo el país, en sus orígenes era una forma de comunicación entre pueblos. Los juglares viajaban de un lugar a otro llevando noticias y mensajes en forma de canciones. Era como un periódico cantado, que mantenía unida a la gente incluso en tiempos difíciles. Pero la música no fue el único renacer. La literatura puso a Colombia en lo más alto gracias a Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel en 1982. Con su estilo del realismo mágico, Gabo convirtió a Macondo, el pueblo ficticio de 100 años de soledad, en un espejo de toda América Latina.
Sus historias demostraron que de la mezcla de dolor, esperanza y fantasía podía surgir una narrativa capaz de conquistar el mundo. El cine, la danza, el arte urbano y hasta la moda comenzaron a crecer como expresiones de resistencia. Cada mural pintado en Medellín era un acto de desafío contra el recuerdo de la violencia. Cada festival, como el de Barranquilla o el Petronio Álvarez en Cali, era un recordatorio de que Colombia no estaba hecha solo de guerras, sino también de alegría y creatividad. Y la música contemporánea llevó esa identidad a niveles globales. Shakira, con su mezcla de ritmos árabes y colombianos, se convirtió en un fenómeno mundial. Y Juanes llevó mensajes de paz en sus canciones y organizó conciertos históricos como Paz sin Fronteras. En el deporte, Katherine Ibargüen, Mariana Pajón y James Rodríguez demostraron que el talento colombiano podía brillar en todas las disciplinas. Pero este renacer no solo era para mostrar al mundo, sino también para reconstruir la autoestima nacional. Colombia había sido estigmatizada como un país de violencia y narcotráfico, pero sus artistas, escritores y deportistas demostraron que había mucho más, que en cada acorde, en cada página escrita, en cada gol o medalla, estaba el verdadero espíritu colombiano. Sin embargo, mientras la cultura florecía y daba esperanza, el país aún tenía que enfrentar un reto mayor: transformar décadas de conflicto en un futuro de paz. Y fue así como Colombia entró en un proceso histórico que marcaría un nuevo capítulo: los acuerdos de paz y la búsqueda de reconciliación nacional. 14. El acuerdo de paz y los nuevos caminos. Después de tantas décadas de violencia política, guerrillas y narcotráfico, Colombia empezó a buscar con urgencia una salida distinta: la paz. El cansancio era evidente, tanto en los campesinos que habían visto cómo sus pueblos se convertían en campos de batalla, como en los jóvenes de las ciudades que crecieron escuchando noticias de atentados y secuestros. Había llegado el momento de intentar algo diferente, algo que parecía imposible. En 2016, tras años de negociaciones en La Habana, se firmó un acuerdo histórico entre el gobierno colombiano y las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina. Fue un acontecimiento que dividió opiniones, pero que marcó un antes y un después en la historia del país. Por primera vez en más de medio siglo, miles de hombres y mujeres armados dejaban las montañas para entregar sus fusiles y reintegrarse a la vida civil. Imagina esa escena: combatientes que habían pasado años en la selva, ahora sentados en aulas, aprendiendo oficios, construyendo casas o sembrando café en tierras que antes fueron escenario de guerra. Para muchos era como despertar de una pesadilla y descubrir que aún había esperanza. Pero aquí hay un secreto que pocos cuentan. El acuerdo no solo trataba de desarmar a la guerrilla, sino también de atender las raíces del conflicto. Se buscó dar tierras a los campesinos, garantizar derechos a las comunidades olvidadas y ofrecer verdad y justicia a las víctimas. En otras palabras, no era solo un pacto militar, sino un intento de sanar heridas profundas. El camino, sin embargo, no fue fácil. Hubo desconfianza, divisiones políticas y grupos que rechazaron los acuerdos. Algunos excombatientes abandonaron el proceso y retomaron las armas, creando disidencias. Y en varias regiones, el vacío dejado por la guerrilla fue ocupado por bandas criminales que seguían controlando el narcotráfico. La paz se convirtió en un reto constante, un proyecto vivo que aún hoy sigue en construcción. A pesar de las dificultades, el acuerdo abrió una nueva etapa en la historia colombiana. Las zonas rurales, que durante décadas fueron inaccesibles por la guerra, comenzaron a abrirse al turismo, al comercio y a proyectos sociales.
Muchos extranjeros que antes veían a Colombia solo como un país peligroso, ahora descubrieron su naturaleza, su cultura y la calidez de su gente. Este momento de transición demostró algo fundamental, que la paz no es un documento firmado, sino un esfuerzo diario que se construye con educación, justicia y oportunidades. Y aunque todavía hay sombras, Colombia empezó a escribir un nuevo capítulo, dejando claro que no quiere ser recordada solo por sus conflictos, sino también por su capacidad de renacer. Y es precisamente en este punto donde surge la gran pregunta: ¿cómo será el futuro de Colombia? Esa respuesta la encontramos en su gente, en su resiliencia y en la manera en que transformará sus cicatrices en esperanza. 15. El futuro de Colombia. Después de siglos de luchas, conquistas, violencias y renacimientos culturales, Colombia se encuentra hoy en un punto decisivo de su historia. El país no es solo el resultado de lo que ha vivido, sino también un lienzo en blanco donde cada generación puede pintar un nuevo destino. Colombia tiene algo que pocas naciones poseen: una riqueza natural incalculable. Selvas que forman parte del pulmón del mundo, ríos caudalosos como el Magdalena o el Amazonas, montañas que esconden minerales y mares llenos de vida. Ese es un secreto poco mencionado. Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta, solo después de Brasil. Esto significa que en su territorio conviven más especies de aves, plantas y anfibios que en casi cualquier otro rincón del mundo. Si el futuro del planeta depende de cuidar la naturaleza, Colombia está llamada a ser protagonista. Pero no solo la naturaleza guarda promesas. Su gente es quizá el recurso más valioso. Jóvenes emprendedores, campesinos resilientes, artistas que llevan la cultura a nuevos horizontes y científicos que, con pocos recursos, logran avances admirables. Cada colombiano es un testimonio de fuerza, porque si este pueblo ha sabido resistir siglos de guerras y dificultades, también sabrá construir caminos de paz y progreso. Claro, los desafíos son grandes: reducir la desigualdad, combatir la corrupción y enfrentar el narcotráfico que aún persiste. Pero la historia ya demostró que Colombia sabe levantarse una y otra vez. Y cada vez que lo hace con más creatividad, más unión y más orgullo. Imagina el futuro cercano: ciudades que combinan modernidad con tradición, campesinos exportando productos no solo de café, sino de cacao, frutas exóticas y flores, regiones antes azotadas por la guerra convertidas en destinos turísticos, y una Colombia que no es recordada por sus cicatrices, sino por su capacidad de transformarlas en fuerza. El mundo ya empieza a mirar a Colombia de otra manera, como un país que tras tocar el fondo puede ser ejemplo de resiliencia y esperanza. El secreto está en no olvidar la lección que su historia repite una y otra vez: cuando hay unidad, Colombia es invencible. El futuro no está escrito, pero todo indica que esta nación tiene lo necesario para dejar de ser el país de la violencia y convertirse en el país de la vida, la cultura y la esperanza. Y quizás ese sea el capítulo más espectacular que aún está por contarse. La historia de Colombia nos muestra que este país no es solo pasado de oro, guerras y dolor, sino también un presente de resistencia y un futuro de esperanza. Cada capítulo, desde El Dorado hasta La Paz, revela que los colombianos llevan en su alma una fuerza indomable, capaz de transformar cicatrices en lecciones y desafíos en oportunidades. El verdadero secreto de Colombia no está en sus tesoros escondidos ni en sus leyendas, sino en su gente, en su alegría, en su talento y en su capacidad de renacer una y otra vez. El futuro de Colombia no está escrito, pero todo indica que será tan espectacular como su historia. Y ahora te pregunto: ¿qué parte de la historia de Colombia te conmovió más?
Déjalo en los comentarios. Repite tu respuesta para que más personas se unan a esta conversación y no olvides suscribirte al canal, porque las historias espectaculares, como la de Colombia, merecen ser contadas y compartidas. Antes de irte, revisa si ya estás suscrito al canal y comparte este video con alguien que ame la historia tanto como tú. Juntos podemos llevar estas historias espectaculares a más personas.